A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Las sociedades modernas están enfrentando serias dificultades y nuestro país no es ajeno a estas dificultades, a la complejidad que se genera a partir de las relaciones sociales y en donde ciertos sectores ciudadanos se consideran no representados por quienes ejercen el poder. Es decir, existe una crisis no solo de la democracia, sino de la forma como están organizados los estados, y creo que ha llegado el momento en repensar en estos elementos, en todos estos cuestionamientos y en las posibilidades que hay para que los ciudadanos ejerzan mejor sus derechos y las formas como se organicen puedan ofrecerle las mejores garantías para precautelar esos derechos. Es correcto aquella apreciación que dice que los ciudadanos nacen libres, pero la complejidad de las relaciones determina que vaya siendo cada vez más esclavo de las normas, y esto sin duda alguna genera dificultades cuando hay inconformidad respecto de la normatividad que regulan esas relaciones sociales. En el caso de nuestro país, cada vez esta crisis se evidencia porque los sectores políticos no han sabido ejercer esta concesión que le hacen los ciudadanos para que los representen en los diversos organismos del Estado y puedan crear las condiciones adecuadas para una convivencia civilizada, pacífica, en donde todos tengan garantías y se respeten sus derechos. Visto así el panorama, hay un grupo de ciudadanos, particularmente académicos, como es el caso del invitado que tenemos hoy, el doctor Juan Carlos Mejía, que están preocupados por toda esta situación que vive el país y han ideado una idea que la están poniendo en práctica, y es repensar en la República, repensar en los sistemas democráticos, y para ello han convocado a los ciudadanos que representan a los diversos sectores, a la academia, a los sindicatos, a las organizaciones indígenas, a los partidos políticos, a quienes ejercen el derecho, a autoridades y a ciudadanos de a pie, para que conversen y puedan encontrar elementos que posibiliten encontrar caminos o vías de conducción para salir de este aparente estancamiento o de conflictividad que estamos viviendo. Queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Mejía, como he señalado, académico, maestro universitario, quien conjuntamente con otros ciudadanos están preocupados por esta problemática, y ahora le hemos invitado para que nos cuente cómo han concebido este proyecto de diálogo nacional. Bienvenido, doctor Mejía. Cuéntenos cuál es el proyecto que ustedes están impulsando en estos momentos. Muchas gracias, Edgar. Lo que nosotros estamos organizando es un lugar, creando una facilidad, un espacio donde los ciudadanos puedan concurrir y conversar sobre cuál es el futuro de nuestro país, hacia dónde está yendo el Ecuador. Mira, Edgar, si tú me permites hacer tal vez un recuento brevísimo de lo que dijiste. Hay una crisis de la democracia, hay una crisis ambiental, hay una crisis económica, hay una crisis de sanidad. El mundo está en crisis, y lo que hemos visto es que nuestros políticos, que son nuestros
mandatarios. Esto hay que recordarlo. Los políticos son personas a quienes nosotros le damos un poder para que a nombre de los ciudadanos ejerzan unas potestades y actividades. Los políticos han fracasado, nos han dejado atrás. Lo único que les aparenta preocupar a los políticos es cómo obtener el poder y cómo permanecer el poder. Y con ese objetivo son capaces de cualquier cosa, son capaces de alianzas contra natura, la derecha y la izquierda, ¿verdad? Sin ningún reparo, juntándose para obtener una ventaja en un distrito, en un voto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros los ciudadanos ordinarios vemos este espectáculo de los políticos luchando entre sí para quedarse con el poder, ¿qué nos pasa? Nos viene un desasosiego, nos viene una pena, porque de lo que están discutiendo los políticos es de nuestro futuro. Y no puede ser que nosotros como ciudadanos nos callemos, no digamos esta boca es mía. Entonces, lo que ha ocurrido, Edgar, es una suerte de expropiación de la política. Los políticos profesionales, aquellos que forman parte de los partidos políticos que no se han encargado de crear líderes, que tienen el mismo líder de hace 25 años o hace 12 años o hace 15 años, el mismo líder, y no hay nuevas caras, no hay nuevas gentes. Esos señores cuya preocupación es quedarse con lo político dicen, vean ciudadanos, esto es la realidad. Para meterse a política hay que mentir, trampear, cambiar los valores, utilizar el principio conforme convenga, y eso no solamente es la política. Lo que sucede es que en español nosotros usamos una sola palabra para tres conceptos diferentes. El primero es efectivamente la política entendida como este arte para conquistar el poder y permanecer en él. El segundo es la discusión racional sobre cómo debe estructurarse un Estado, una institución, la justicia, la economía, el medio ambiente. Y el tercero es los principios que deben gobernar esta segunda forma, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros ante el silencio, ante la omisión de los políticos profesionales, ante esta expropiación del significado de lo político, que hemos decidido sentarnos, crear una facilidad, un lugar, un espacio donde la gente vaya y discuta principios, no estrategias, no votos, no hoy apoya al para quedarnos con esta alcaldía, con esta diputación, con esta presidencia. Nuestro futuro es demasiado serio como para quedarnos así. Entonces nuestra propuesta es recuperar lo político para el ciudadano, para que el ciudadano tenga su voz, que recupere su voz. Por eso es que la propuesta nuestra en definitiva es, ciudadano, métase a la política, participe de sindicatos, afílese al sindicato de su empresa. Así no les guste a los empresarios, afílese, sepa qué pasa con su salario. Empresario, afíliese a las cámaras, vaya a un gremio productivo para que le defiendan. Profesor, vaya al sindicato de profesores, vaya al campeonato de fútbol del fin de semana y converse con la gente, vaya a la iglesia y hable, porque lo que estamos hablando es de nuestro futuro. Esa es la política, no el espectáculo vergonzoso de unos señores peleándose por medio centímetro de poder, Edgar. Hace bien el doctor Mejía en señalar que la política tiene que instrumentarse de una manera distinta. No es el toma y daca y solo en víspera de elecciones. Es necesario superar la crisis. En eso tiene razón también el doctor Mejía al señalar de que estamos viviendo una crisis en todos los órdenes, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental. Y los ciudadanos deben recuperar su voz para decir, bueno, hagamos algo. Y este es el propósito de esta iniciativa, que nosotros la saludamos, porque lo que crea es un espacio para que la gente dialogue y pueda hacer escuchar su voz y encontrar los caminos de conducción para superar esta crisis. ¿Quiénes están siendo las personas que conforman este grupo de académicos y de personalidades de distinta formación que están convocando a este encuentro? Bueno, Edgar, hay varios grupos. Hay un grupo que es la Asociación Ecuatoriana de Derecho Privado, que es un grupo de profesores que enseñamos Derecho Privado. Ahí está el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, que es un grupo de profesores especializados en Derecho Procesal. Hay un centro de arbitraje y mediación, hay una comunidad legal, hay un grupo de empresarios, hay un grupo de indígenas. Es decir, hemos tratado de que esto sea lo más diverso posible. Te cuento una cosa, cuando conversábamos les decíamos que es necesario invitar a tal personaje. Hubo personas que dijeron, pero ¿cómo le vas a invitar a ese señor? Si ese señor no sabe conversar, etcétera, etcétera. Eso es una falacia, eso es mentira.
Todos los ecuatorianos podemos conversar, todos los ecuatorianos somos hermanos y hemos conversado alguna vez unos con otros. Entonces, mira, si nosotros le decimos al señor Jaime Vargas, que está invitado y que nos ha aceptado la invitación, que venga, es para escucharle. Estésen seguros que entre la posición, por ejemplo, del ingeniero Mauricio Pinto, un empresario importantísimo, ¿verdad?, que ha desarrollado toda una visión del país, una visión desde la empresa de cómo tiene que organizarse el sistema judicial, cuáles deben ser las medidas de protección del ambiente, porque tiene los empresarios una visión de esa. Tal vez la más acabada es del ingeniero Mauricio Pinto. Conversemos también con el economista Pablo Dávalos, un economista que se ha visto involucrado en una serie de episodios conjuntamente con la CONAIE y que es asesor directo de la CONAIE y del Parlamento de los Pueblos. Si nosotros les juntamos a los dos, tengan la seguridad de que hay muchas cosas en común entre el discurso de los dos. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad para escucharnos. Por eso es lo que te decía, Edgar, lo más importante para nosotros es la creación de un espacio donde vayamos ahí y le reconozcamos al otro, le reconozcamos que el otro vale. El éxito de este programa, o que ojalá lo alcancemos, es que las personas que vayan ahí, vayan y se sientan cómodas. No es un debate, no es un lugar para decir yo sé más que tú no sabes nada, yo te voy a enseñar, como hacen los políticos ordinarios. Estas personas van a venir con nosotros, van a contar con un mediador especializado, un profesional en llegar a acuerdos y va a escuchar un diálogos. La palabra diálogos, Edgar, es bien bonita en griego, es diálogos. Logos, razonar, día varios. Diálogo, razonar entre varios. Eso es lo que nos hace falta, escucharnos y darnos valor. Si no sale ningún acuerdo, si no sale ningún documento, no importa, pero el hecho de que un empresario se siente con un indígena, que se siente con un ambientalista, con uno de izquierda y derecha, y le reconozca que vale, que no es que porque pensar distinto se acabó, no. Este es el verdadero objetivo. Qué importante esto de pensar, de reflexionar, de razonar entre varios y escucharles, porque nadie enseña al otro, pero todos aprendemos de todos. Y qué importante es tener un espacio para que diversas personas con diverso pensamiento puedan juntarse y decir esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Pero retomando un poco, doctor Mejía, ¿es posible que una democracia sobreviva sin los partidos políticos? Los estamos cuestionando, pero ¿cuál sería entonces una forma de organización para que los ciudadanos estemos representados frente a los organismos del Estado? Muy bien. Nuevamente, ¿no? Lo que hay que hacer no es huir de la política, es recuperarla. Yo no emociono que se acaben los partidos políticos, pero los partidos políticos tienen que ser serios, tienen que ser responsables, tienen que crear escuelas de liderazgo, hacer propuestas serias al país, cambiar de líderes. No puede ser que tengamos los mismos líderes políticos desde 40 años. Acuérdense, yo tengo 50 años. ¿Ya? La primera imagen política que tengo es León Febres Cordero agitando, blandiendo una muñeca en contra de un ministro. ¿Esa es la política que queremos? ¿Una política de líderes populistas, de líderes fuertes? ¿O ya hemos tenido suficientes con ese tipo de líderes y necesitamos gente que tiene que salir de la ciudadanía, que tenga esa capacidad de oírle al otro, de reconocer que el otro vale, de tratarle con cariño, con aprecio, porque por algo vivimos aquí, por algo estamos aquí? Muy bien, entonces miren lo importante y lo trascendente de este proyecto. Se trata además de recuperar a los partidos políticos para darles una nueva visión, una nueva dinámica y que legítimamente representen a los ciudadanos, que escuchen las voces de los ciudadanos y no crean que ellos, una vez que se les concede la facultad de representarlos, pueden hacer lo que a ellos se les ocurre. Ahora, en concreto, ¿cómo está organizado este conjunto de diálogos por áreas de acuerdo a asuntos temáticos? ¿De qué manera han concebido ustedes para facilitar el diálogo y sobre todo para sacar conclusiones que sean viables? Muy bien. El mecanismo o la metodología es el siguiente. Hemos dividido todo el Repensar la República en 8 mesas. La primera de estas se llama Repensar la Justicia, que empezamos el próximo jueves 20 y 27 de febrero. En esta mesa han sido invitados profesionales del derecho como la doctora María del Carmen Maldonado, la doctora Paulina Aguirre, la doctora Diana Salazar, la doctora Daniela Camacho, la doctora Vanessa Aguirre. Fíjese, por favor, ¿ya? Que todas son mujeres, son las mujeres más poderosas del país, son señoras, son chicas, muy brillantes, muy inteligentes, todas con capacidad de sentarse y conversar, que estoy seguro
que van a sacar unas ideas absolutamente importantes para la reforma del sistema judicial. En esta misma mesa también hemos invitado a abogados de prestigio, ¿no es cierto?, como el doctor Fabián Jaramillo Terán, que es un abogado de reconocido prestigio, ¿verdad? El doctor Ramiro García Falconi, que es el presidente del Colegio de Abogados y por lo tanto representa al gremio. ¿Qué se va a tratar en esta mesa? Se va a tratar temas como la reorganización de la justicia, el cambio de la gestión en la operación de los jueces, la ética judicial y también la ética del abogado, porque cuando hay un delito, ¿verdad?, de este tipo relacionado con la administración de justicia, hay un abogado que ofrece y un juez que acepta, o un funcionario que acepta. A los dos hay que llamarles la atención respecto de la ética. Los dos tienen que volverse a capacitar en temas de ética. Y lo mismo pasa con la reconsideración de las funciones de la fiscalía, todo lo que tiene que ver con la justicia que nos merecemos los ecuatorianos. Ya, siendo la justicia un pilar fundamental de la convivencia pacífica y de la democracia, pero ¿qué otras áreas van a ser consideradas? Porque este es un sector temático, digamos, que es necesario repensarlo y encontrar pues alguna solución a los problemas que enfrenta actualmente. El siguiente necesariamente es la libertad de expresión. Y aquí tal vez, Edgar, me permitiría hacer una reflexión bien importante sobre el papel de los periodistas respecto de la libertad de expresión. Muchísimas veces el discurso de la libertad de expresión se quedó en eso, en solamente libertad de expresión, pero antes hay algo, porque para expresarse tiene que haber libertad de pensamiento, y lo que ocurrió a un régimen que anuló a todos los demás, anuló a todas las demás voces y decía, quiero opinar, gane unas elecciones, lo que ocurrió en ese momento es que se anuló la política. No es verdad que el anterior régimen del señor Correa haya sido un régimen muy politizado, todo lo contrario, eliminaron la política, porque no había discusión, no había intercambio de opiniones, argumentación y peor diálogo. Entonces, el segundo tiene que ser libertad de pensamiento y libertad de expresión. A mí me llama mucho la atención que le hayan cerrado a una radio Pichincha que queda en la Floresta con un argumento como el utilizado, ¿no es cierto?, que era muy parecido al argumento utilizado por el señor Correa, o que les hayan iniciado unos juicios a un portal por utilizar unas fotos del presidente. El presidente es de todos los ecuatorianos. ¿Qué va a decir? No me tomen fotos. ¿Ustedes, qué les pasa a estos señores, verdad? Entonces la libertad de expresión es un tema que ha sido dejado de lado ahora que ya no hay la posición de este tipo. ¿Qué pasó con los grandes medios? ¿Qué pasó con los propietarios de la libertad de expresión que se rasgaban las vestiduras en defensa de la libertad de expresión? ¿Dónde están? Se perdieron. Esa es al menos la impresión que tenemos. Entonces hay que sentarnos, capaz que estoy equivocado, y han dicho muchas veces, ¿ok? Hay que lograr que efectivamente eso se vea, que se respete la libertad de expresión, y así como salieron a defender al Universo y al Comercio, salgan a defender a Radio Pichincha. Pero quizá en esto necesitamos hacer algunas precisiones. La libertad de expresión no solo es un derecho de los medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos. Y en este sentido, yo creo que el derecho de los ciudadanos es un derecho irrenunciable a pensar, a expresarse y a recibir información. Así es. ¿No? Y ese derecho tiene que ser protegido por el Estado. Así es. Y los medios de comunicación tienen que asumir un compromiso ético para garantizar el libre ejercicio de ese derecho ciudadano, como es a expresarse libremente. Así es. Por lo tanto, como señala el doctor Mejía, no es aceptable que no se pueda utilizar una fotografía del presidente de la República. Esto no es posible en una democracia. Y yo creo que hace bien el doctor Mejía en invitarnos a una reflexión para cambiar estos comportamientos. Pero ya tenemos dos áreas, el de la justicia y el de la libertad de expresión. Temas esenciales, fundamentales. ¿Qué otro tema va a ser motivo de estos diálogos conjuntos, de estos razonamientos en colectivo para apoyar la tarea de los partidos políticos? Mira, el siguiente es el económico, el tema económico. ¿Qué pasa en lo económico? Vital, fundamental, ¿verdad? Sí. Todos los economistas, todas las previsiones dicen que estamos a puertas de una crisis económica. Ya mismo nos llega una crisis económica. Los empresarios se quejan de que las tasas de interés son muy altas, que el riesgo país, que no ingresa crédito.
¿Y qué es lo único que escuchamos, verdad? Escuchamos una especie de conversación que tuvo lugar en San Patricio, ¿verdad? Entre los representantes de los líderes indígenas y los representantes del señor presidente Moreno, ¿sí? Pero los ecuatorianos somos 15 millones, 17 millones, ¿no es cierto? También hay muchas voces que dicen, señores, en el tema económico, por ejemplo, una de las propuestas que se va a hacer es, ¿por qué no hacer una verdadera reforma agraria, una nueva reforma agraria en el país? Seguramente las personas que tienen tierras van a decir, se van a asustar, pero justamente de eso se trata, ¿verdad? Suspendamos un ratito el asombro y escuchemos. Nueva Zelanda es un país que se convirtió en un país del primer mundo a través de la agroexportación. ¿Por qué no convertir al país en un país agroexportador? Darle las facilidades a los indígenas para ser un agroexportador de productos orgánicos, que exporte cebolla, papa. Por supuesto que el camino es largo. Por supuesto que el camino es difícil y hay que crear clúster productivo, cambiar el régimen, pero si nos sentamos y decimos vamos a utilizar estas herramientas que están en los tratados de libre comercio, están en los tratados de comercio administrado que tiene firmado el Ecuador, es posible hacerlo. Los empresarios están completamente abiertos a cambiar su forma de producción, pero mientras los empresarios no estén de acuerdo que hay que compartir un poco de su riqueza, ¿ya? Y los trabajadores no estén de acuerdo en que hay que flexibilizar las normas laborales en un margen para facilitar la contratación, mientras eso no ocurra, va a ser difícil que podamos seguir adelante. Entonces, ¿qué se hace? Miremos al agro. Para la explotación agrícola, por supuesto, son necesarios mucho dinero, mucho capital. Alguien ha dicho por ahí, entendemos la protesta indígena de que no es necesario la explotación de las minas y el petróleo. Digo yo, y si hay una explotación parcial de las minas para que ese dinero que ahí se obtiene se dedique íntegramente a una reforma agraria para exportar, por supuesto esto no es una propuesta mía, va a ir un señor, le va a explicar con lujo de detalle, porque yo no soy técnico, yo soy solamente una persona que está construyendo este espacio, ¿verdad? Con un grupo de profesores. Entonces, en lo económico también hay muchísimo que discutir. Y esto en relación a una educación, ¿verdad?, que está en el siglo XIX. Hay colegios que tienen 7, 8 horas diarias de clases y después tienen los chicos materias extracurriculares. ¿Será que nos consideramos al menos en cambiar la matriz de la educación y enseñar software, programación e inglés para que estos chicos comiencen a producir y vender afuera, ya que en las actuales circunstancias no es posible vender con seguridad bienes informáticos o programas informáticos o apps en Ecuador? Entonces, la educación es la otra mesa, ¿ya? Y la educación tiene dos patas, una educación antes de la universidad y una educación después de la universidad. Muy bien. Como hemos escuchado, son un conjunto de temas para repensar en la República, porque el futuro, como ha dicho el doctor Mejía, nos pertenece y algo hay que hacer para salir del estancamiento de la crisis que estamos enfrentando. Creo que esta es una iniciativa que hay que saludarla, que hay que felicitarla, agradecerles a quienes están gestando este proyecto, porque sin duda va a ser muy trascendente para la vida del país. Doctor Mejía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estas ideas tan importantes. Gracias a ti, Edgar, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.